Oye, País, buenas noches, buenas noches. Oye, País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Qué bueno que me acompañan. Avanzando en el mes de mayo, el mes de las madres, el mes de las primeras aguas de mayo, el mes del embuchado de mayo. ¿Recuerdan ustedes? Sí, señor. Este mes también es propicio, bueno, el Día Internacional del Trabajo. Es propicia la ocasión para saludar desde aquí, desde Oye País, todo nuestro equipo, en el mío personal, a Percio Maldonado y su familia por la celebración del 44 aniversario de la fundación del periódico El Nuevo Diario. El Nuevo Diario fue un medio que comenzó hace 44 años sobre la base de una forma de cooperativa de un grupo de empresarios encabezados por el ingeniero Pedro Bonilla, entre otros, señor Pepín, el de no Pepín Corripio, sino Pepín, ¿cómo se llamaba? Bueno, Pepín, hicieron un pool, buscaron un dinerito y formaron ese periódico con el apoyo de un grupo de periodistas que estaban buscando colocación, por así decirlo. Estaba el periódico El Sol, había venido la crisis del periódico, después de vino la crisis del periódico El Nacional, que formó La Noticia, y eran nuevos aires donde los periodistas estaban tratando de acceder a participar en la estructura empresarial de los medios de comunicación. Esta es una moda, una modalidad que se corrió en cierto modo por gran parte de América Latina, en América Central, principalmente, que se estaba recomponiendo de todo de este lío de la Guerra Fría y las guerrillas y después de salir de las dictaduras. Entonces, yo recuerdo mucho a doña Consuelo Despradera en el Nuevo Diario. Caramba, qué épocas aquellas. Yo tengo 58 años en el periodismo, yo apenas tenía cero mata cero, 14 años siendo periodista, ya todavía un Nobel, por así decirlo. Y estuvimos ahí viendo todo este crecer de la prensa dominicana. Percio Maldonado, abogado, economista, periodista por demás, a tiempo completo. Yo no sé si Percio Maldonado estudió periodismo como tal en la universidad, pero tiene las cualidades y las calidades como el mejor de los periodistas. ¿Recuerdan ustedes Rafael Herrera, Radamés Gómez Pepín? Por ejemplo, eran empíricos en el sentido de que no pasaron por las aulas de una universidad a estudiar o a licenciarse de periodistas y fueron grandes directores de medios en República Dominicana y así muchos otros. El doctor Rafael Molina Morillo era realmente abogado, era su profesión, igual que Freddy Gatón Arce. También, por Freddy, yo sí, incluso fue maestro de periodistas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, Percio Maldonado, cuando asumió esta responsabilidad de impulsar el periódico El Nuevo Diario, lo hizo y en su compañía, doña Cosette, su esposa, siempre ha estado ahí, es la administradora, siempre ha estado ahí. Y de ahí vino su camada. Entre ellos nosotros le decimos de cariño Percito, el hijo de Percio. Es el que es la tercera generación del Nuevo Diario, por así decirlo, y es la segunda generación de Percio. Y como tal, ha incorporado al Nuevo Diario a la tecnología. Tiene unas redes muy rápidas, muy dinámicas, muy responsables. Tiene un periódico en la internet dependiente directamente del Nuevo Diario, sí, se llama igual, y ha incursionado en la televisión, un canal de streaming, y está como cualquiera de los mejores canales de televisión. O sea, se ha convertido el Nuevo Diario en una gran corporación periodística. Día por día sale este periódico, con
las limitaciones económicas propias que tiene un medio impreso en República Dominicana y en muchas partes del mundo, pero aquí principalmente por los altos costos que genera la emisión de un periódico cotidiano, un periódico diario. Pero Percio es un hombre que nunca se ha preocupado, por así decirlo, en tener fortuna, en ganar dinero, en ser un hombre opulento. Es un hombre más bien tranquilo, pasivo, muy conceptual, con un don de gente impresionante, educado, bien formado. Es el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios desde hace ya un tiempo. Tiene un programa de televisión en las mañanas, participa en un programa de televisión en las mañanas. Es presidente de la Federación de Tenis. Miren cuántas cosas abarca Percio Maldonado y tiene el tiempo para dirigir un periódico y lo ha llevado a buen puerto. Enhorabuena, 44 años de la fundación del periódico El Nuevo Diario. Un ejercicio diario de buen periodismo, de un periodismo serio, honesto, sin mayores pretensiones, que no sea servir desde la comunicación profesional. Enhorabuena, Percio, doña Cosette, a Percito y a todo el personal que trabaja allí en El Nuevo Diario y además de muchos otros periodistas amigos que han pasado por la redacción del Nuevo Diario. Allí está nuestro amigo Tuto Mota, Enrique Mota, que trabajó con nosotros, trabajamos juntos en el periódico El Caribe por muchos años. Una persona que ha dedicado también su vida a la comunicación y al buen periodismo, porque salir del Caribe y trabajar en el Caribe y en Teleantillas, cuando se formó Teleantillas, es una gran escuela. Yo vengo de esa escuela. Enhorabuena, de nuevo. Un mes de la tragedia de Jet Set. Un mes. El proyecto de libertad de prensa sigue siendo un motivo de discusión, de puesta en escena sobre todo esto que está pasando con la comunicación en República Dominicana, con la prensa, con el ejercicio, con las redes sociales, hacia dónde vamos. Los cardenales, en su misión de escoger el nuevo Papa, la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió mantener la tasa de interés y esto provoca otro choque de la Reserva Federal, el presidente de la Reserva Federal con el presidente Donald Trump. ¿Hacia dónde lleva esto? No sabemos. Putin recibe a Xi Jinping, presidente de China. Se alinean los astros. Mi columna de esta semana en el Listín Diario la compartiré con ustedes también y hablaremos un poco de economía. Esto y mucho más después de la pausa. La administración del presidente Donald Trump destacó la importancia de una respuesta coordinada y solidaria de toda la comunidad internacional ante la crisis en Haití, informó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al presidente Luis Abinader en una reunión antes de que ambos funcionarios recibieran un reconocimiento por parte del Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de los Estados Unidos. El senador por el estado de Florida, Rick Scott, elogió el liderazgo del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, destacando su visión transformadora que ha fortalecido las instituciones del país, impulsando el crecimiento económico y promoviendo la protección de los recursos naturales. Durante su intervención en la entrega del Premio Internacional de Liderazgo, el legislador estadounidense afirmó que Abinader mostró un rumbo claro para República Dominicana, construyendo instituciones eficaces, creando oportunidades económicas para todos los ciudadanos y protegiendo los recursos naturales del país. Los médicos reanudarán las paralizaciones de los servicios en los hospitales públicos.
El Colegio Médico Dominicano anunció una huelga de 48 horas a partir del miércoles de la próxima semana en rechazo a las cancelaciones masivas que atribuyen al ministro de Salud, Víctor Atala. Durante el miércoles y el jueves solo se brindará atención en emergencias y a pacientes en estado grave, aseguró el presidente del gremio, Waldo Ariel Suero. Habemus Papa. La Iglesia Católica ha elegido a su nuevo líder espiritual, Robert Francis Prevost, quien ha asumido el nombre de León XIV, convirtiéndose en el Papa número 267 en la historia de la Iglesia. Es el primer Papa con nacionalidad estadounidense y peruana. Su elección representa un hecho histórico para América. Es el prefecto del Dicasterio para los Obispos y arzobispo emérito de Chiclayo, Perú. Recibió la ordenación sacerdotal en 1982, obteniendo su licenciatura en 1984. Luego fue enviado a trabajar a la misión de Chulucanas en Perú, por lo que tiene un amplio acercamiento con América Latina. La Rada Suprema, el Parlamento de Ucrania, ha aprobado un acuerdo con Estados Unidos para la explotación de recursos minerales en suelo ucraniano. Un histórico pacto sellado la semana pasada y con el que Washington y Kiev aspiran a abrir a una nueva etapa de cooperación política y económica tras la sucesión de amenazas del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. El texto, culminado en una simbólica firma el pasado 30 de abril, ha salido adelante por una abrumadora mayoría de 338 votos a favor, por lo que del lado ucraniano solo restaría la promulgación de la nueva norma por parte del presidente Volodymyr Zelensky, que ya había llamado a acelerar los trámites para empezar cuanto antes a aplicar los nuevos compromisos. Tras firmar una serie de documentos bilaterales con su homólogo chino Xi Jinping, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado que las relaciones entre ambos países han alcanzado el nivel más alto de la historia. Según el mandatario ruso, las conversaciones entre Rusia y China se desarrollaron en un ambiente cercano y amistoso, resultando informativas y productivas. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Aquella fatídica madrugada del 8 de abril, hace justamente un mes, ocurrió una de las tragedias más luctuosas de la República Dominicana y de muchas partes. Se desplomó el techo de la emblemática discoteca Jet Set con un saldo de muertos y heridos de muchos estratos de la vida nacional. Ahí confluían ricos y pobres, escogidistas y liceístas, bailadores y no bailadores, jóvenes y adultos. Era un gran centro nocturno y aquel incidente, aquel accidente, todavía no sabemos cómo tipificarlo finalmente hasta que no termine todo el marco de las investigaciones, de saber qué pasó y cómo pasó y por qué pasó y establecer entonces los caminos a seguir. En el interín esto nos ha servido para mucho. Esta tragedia que ha costado tanto a la familia dominicana. Primero, provocó
un sentimiento de unidad en la sociedad dominicana que se sintió conmovida a todos los niveles, a todos los niveles. Se suspendieron fiestas, celebraciones, 6 días de luto. El gobierno declaró 3 días de luto y lo extendió a 3 días más de luto. Muchas manifestaciones de respaldo a las víctimas, de provocar, determinar qué pasó y por qué pasó, con el sentido principal de evitar que esto pudiera repetirse. Lo demás, eso hay otras cosas, hay grupos de francotiradores que aprovechan las oportunidades para decir, para tornar, para virar, para acusar, para injuriar, para amenazar, para advertir, de todo hay. Pero en sentido general a la sociedad nos ha sacudido esto. Nos sacudió tanto que 2 semanas después, cuando se celebraba la Semana Santa en República Dominicana, los medios de comunicación pudieron establecer cómo se redujo el impacto en el impacto de celebración de fiestas y hasta de todo que se produce tradicionalmente en los últimos años en la Semana Santa, conciertos, aglomeraciones en las playas, una serie de cosas. Y la gente estaba tan consternado por esto que tomó precauciones, que no se quejó ni protestó, salvo alguna gente por ahí que dijo tal cosa, que no había derecho a suspender fiestas y eso. La gente no estaba en ese ánimo. Esa fue una manifestación directa de la población. ¿Qué pasó? Lo veremos. ¿Por qué pasó? Lo veremos. El informe está en el curso y en manos de los expertos. Ver los escombros, ver el área, ver todo aquello para, vuelvo y digo, tratar de determinar qué ocurrió para evitar su repetición dentro del marco de lo posible. Parece mentira incluso que un artista tan popular como el caso de Rubí Pérez se haya ido así de buenas a primeras. Pues son de las cosas que ocurren en un país, pero si como nación, si como sociedad no sabemos aprovechar las tragedias y los momentos de dolor precisamente para sobreponernos como sociedad, abrazarnos como sociedad y tomar decisiones de cara al futuro como sociedad, no estaremos ganando nada, lo estaremos perdiendo todo. De la adversidad también hay que saber sacar esas experiencias. Yo creo que sacando la paja del trigo y dejando de un lado las malquerencias, los tremendismos, las amenazas, podemos sacar beneficios de esta tragedia. 30 días después, un mes después de la misma, paz a los restos de los fallecidos. Y ojalá que los que están todavía hospitalizados o con lesiones tengan una recuperación satisfactoria. Todo lo demás vendrá por añadidura, como diría la Biblia. Así es, parece mentira que haya pasado un mes de esto. Todavía lo recordamos. Miren, el proyecto de ley sobre libertad de expresión, sobre libertad de prensa, que ha sido sometido al Congreso, sigue siendo motivo de una gran discusión. Y qué bueno que sea así, porque es un proyecto trascendente que toca directamente
los derechos del ciudadano, de cada uno de los ciudadanos, de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Y qué bueno que se ha discutido, que se ha analizado, que se vean todas las vertientes. Porque ahora cada vez más se ve el apandillamiento, y lo digo apandillamiento en el mejor de los términos, o sea, la agrupación, la búsqueda de apoyos entre ellos, de esa nueva camada de comunicadores o de usuarios, principalmente de los medios de comunicación, pero principalmente a través de las redes de comunicación, pues también ocurre en la radio, también ocurre en la televisión, en menos proporción en la prensa escrita, de grupos que se han, vuelvo y digo, apandillados para poder, haciendo uso de esas libertades que establece nuestra Constitución y del desparpajo que le da con un teléfono celular, con una computadora, poder decir lo que entienden que les viene en gana, no importando contra quién lo digan, ni cómo lo digan, ni por qué lo digan, ni en qué términos lo hacen, provocando daños y agravios a segundos y a terceros. Pues está también los que utilizan esos medios para la propagación de noticias falsas, de crear situaciones que son totalmente falsas y hasta altamente peligrosas para la convivencia nacional. Y hasta este momento, en República Dominicana, a esos señores que hacen esto ya incluso lo hacen público y sin el menor desparpajo, incluyendo medios de radio y de televisión, se les tiene miedo. Y se les da dinero por debajo, extorsionan. Son verdaderos abusadores en cuanto al respeto y las garantías de los derechos de los demás. Y yo creo que esta ley, discutida, hecha dentro del marco, o votada cuando se vote dentro del marco constitucional y legal, tenderá a ser un instrumento idóneo para ver esto que está pasando y tratar de ponerle coto, porque al ritmo que vamos, terminaremos matándonos en las calles. A lo mejor no violentamente y quizás sí, pero moralmente nadie vale nada si caíste en boca de uno de estos hombres y mujeres que son capaces de cualquier cosa, porque no les importa si es que los llevan a la justicia, porque la misma justicia le tiene miedo y terror, porque los usa muchas veces, y porque le temen a ese paredón moral, a ese paredón mediático. Y yo creo que nosotros como sociedad, sin restringir el derecho que tiene la gente a decir, a hablar, tiene que tomar medidas, yo no digo para controlar, sino para regular el ejercicio de una profesión tan digna como es el periodismo, como debe ser la comunicación objetiva, y como se ha ido distorsionando sobre la base de que digo lo que me da la gana y después extorsiono. Y no me importa si le afecta a alguien, sí o no. Y les contaba ayer el tema del señor, del padre de este joven, acusado alegremente de ser uno de los autores del asesinato de la joven en las inmediaciones de una zona franca en la autopista de las Américas, que después se determinó que era inocente y cómo lo fusilaron moralmente. Y este señor citaba con nombre y apellidos a los que lo hicieron, que él recordaba hacia lo rápido,
lo dijo en cámara, y medios, y de las cosas que hicieron y de cómo convirtieron a su hijo en un monstruo que no lo era, porque se determinó que no tuvo ninguna incidencia en ese asesinato, y de cómo llegaron hasta azuzar a parientes y familias para que tomaran venganza contra ellos y su familia. ¿Quién rezarse a esa familia, además del dolor de la ineficiencia policial y judicial que inculpó a ese joven inicialmente en ese crimen? Pero además de eso, ¿quién rezarse a la familia que sufrió el escarnio de personas y personeros irresponsables que los fusilaron moralmente y que los pusieron incluso en riesgo de su propia seguridad y de su propia vida? Y eso pasa todos los días aquí. Las cosas que dicen aquí, hasta del presidente de la República, hablan aquí de la vicepresidenta de la República, de los funcionarios, de los empresarios incluso, con el mayor grado de insolencia, sin el menor desparpajo. Entonces eso tenemos que regularlo, señores. Tenemos que ponerle coto. Y yo estoy de acuerdo en que se discuta, pero que se llegue a un puerto feliz y se establezca realmente unos niveles de regulaciones que por lo menos den instrumentos a la sociedad agredida contra estos elementos que han distorsionado un derecho tan sagrado, tan trascendente como es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Ya veremos, ya veremos. La Reserva Federal de los Estados Unidos decidió mantener la tasa de interés en 4.25 a 4.50. Mientras el presidente Donald Trump seguía presionando para que fuera bajada la tasa de interés, para enmarcarla dentro de su proyecto de recuperación económica de los Estados Unidos, la Reserva Federal mantiene su posición de que eso es peligroso, de que no es posible bajarla en este momento, que podrá bajar en su momento, pero no es el momento aún. Y la mantuvo en esos niveles. Y esto ha acrecentado la disputa pública de Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, con el presidente Donald Trump. Y el presidente Donald Trump lo ha presionado públicamente y lo ha tratado de llevar al punto de que él renuncie, pero no puede quitarlo el presidente Donald Trump, porque él está nombrado por un periodo determinado, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Y si él no comete una falta en sus funciones, no puede ser destituido. Y el hombre está plantado ahí. Y tiene una imagen y un respaldo de gran sector de la sociedad, del empresariado, de la banca de los Estados Unidos, y la banca mundial está manejando la Reserva Federal de los Estados Unidos, que traza las políticas económicas y financieras del país. Esos son grados de independencia reales. Lo que ocurre aquí en el Banco Central. El gobernador del Banco Central y la vicegobernadora del Banco Central son elegidos, nombrados, designados por periodos de tiempo, por lo que no le pueden bajar línea y decirle, mira, esto o aquello, o te estoy diciendo esto o aquello, o llamarle la atención de nadie porque le dé la gana. Tienen ese grado de independencia para ese manejo de la estructura empresarial, de la estructura comercial, económica del país. Son ejemplos que debemos seguir. La visita del presidente Luis Abinader a Washington, su reunión con Marcos Rubio para recibir
un premio de la Cero Mata Cero, el Instituto Congresual de Liderazgo Hispano, él, Marco Rubio y un legislador recibieron ese premio en una cena de gala el miércoles en la noche, pero aprovechó el presidente Luis Abinader para seguir conversaciones que inició en República Dominicana con la visita de Marco Rubio y con algunas comunicaciones que ha tenido, como revelara el Palacio Nacional la semana pasada, que conversaron por teléfono Marco Rubio y el presidente Luis Abinader, siguiendo temas tan trascendentes como el tema de los aranceles impuestos a República Dominicana por el presidente Donald Trump y sobre el cual una comisión de alto nivel, canciller de la República Roberto Álvarez, Jochi Vicente, ministro de Hacienda, y Tobisonó, ministro de Industria y Comercio, estuvieron en Washington, no más tarde que la semana pasada, para hablar sobre el tema de los aranceles que tenemos ya. Nuevo Papa, tenemos nuevo Papa. Tenemos nuevo Papa. O fumata blanca, nuevo Papa. Sí, señor. Gracias, Rodolfo, por estar siempre atento a estas informaciones. Y le comentaba, ya hablaremos con más detenimiento de este tema, le comentaba que ese encuentro del presidente Luis Abinader con Marco Rubio sigue esa trayectoria, el tema de los aranceles que República Dominicana está abogando porque se les reduzcan, se les quiten, porque afecta de una u otra manera el desarrollo de la economía de República Dominicana, ya que Estados Unidos es el principal socio de la República Dominicana, socio comercial. Y el segundo tema es el tema de los indocumentados y el tema de la frontera con Haití y el programa de repatriación que lleva a cabo el gobierno y de consolidación de la situación de los inmigrantes en República Dominicana. Esa es la situación. Y cuantas veces el presidente deba ir a Washington, deberá ir a Washington. Y los funcionarios vayan a Washington, deberán ir a Washington. Y el presidente Luis Abinader desde septiembre del 2022, del 2021, o sea, el 2022, en su primera comparecencia pública en vivo ante las Naciones Unidas, trazó la línea de la política del gobierno de República Dominicana, del Estado dominicano, sobre el tema de la inmigración y el tema haitiano. El tema de la crisis de la violencia de Haití, que si la comunidad internacional no trata de bajar, de evitar, de revertir, esa amenaza es cada vez más peligrosa para la estabilidad política, social y económica de República Dominicana. Entonces, esta visita merece, en todo lo que vale, esa visita merece ser aplaudida. Así es, señores, así es. Esta semana en mi columna Oye País, en el Listín Diario, analizo el tema del proyecto de ley de reforma a la ley de expresión y difusión del pensamiento, la ley de prensa en República Dominicana. El título Esperanza se explica por sí solo. Lo comparto con ustedes a continuación. Decía don Germán Ornes, uno de los pilares de las luchas por la libertad de prensa en el país, el hemisferio y el mundo, que la mejor ley de prensa es la que no se ha escrito ni se impone. En su momento, en la construcción de la democracia, en pleno apogeo de la represión y frente a los amagos constantes de vuelta al totalitarismo, ese enunciado era totalmente correcto. Vivimos tiempos diferentes. Hoy, por ejemplo, asistimos al grosero acoso, a que personeros de la difamación, la injuria, la extorsión, tienen sometida a la sociedad bajo la amenaza de difundir cualquier mentira o acusación que se les ocurra, con el mayor irrespeto, no importando el daño que provoque a una persona, a la familia
a la sociedad. El objetivo de esos temidos perversos de renombre que hoy desbarran a través de la radio, la televisión y las peligrosas redes sociales en procurar ganar fama, acumular views y hacer fortuna. De ahí que muchos de ellos han pegado el grito al cielo contra el proyecto de ley puesto en manos de las cámaras legislativas con el que se pretende establecer mecanismos de regulación idóneos, legales, que ponga freno al desenfreno que nos hemos permitido por temor u omisión. El proyecto debe ser discutido y consensuado. Ojalá, espero este esfuerzo de ejecutivos de medios periodísticos, el gobierno, expertos en el tema, logre organizar, modernizar y establecer las responsabilidades que debe asumir todo el que apoyado en la libertad de prensa ejerza con respeto su derecho constitucional a expresarse. Una carrera de 58 años ininterrumpidos, ejerciendo un periodismo libre, decente, objetivo, me hace albergar esta esperanza. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Habemos papa. Sí, señor. Se decidió en el Vaticano la elección de un nuevo papa para sustituir a un hombre como el Papa Francisco, que hizo historia, como han hecho dos grandes papas de los últimos tiempos, Juan Pablo II y el Papa Francisco, porque el Papa Ratzinger no dejó una impronta tan trascendente, tan importante, como la que manejó el Papa Juan Pablo II, que se le atribuye ser uno de los que contribuyó enormemente a el fin de la Guerra Fría y al desboronamiento del bloque soviético que se formó después de la Segunda Guerra Mundial con la partición de Yalta en 1945 entre los grandes 5 líderes del mundo, que se repartieron el mundo. Y Rusia cogió una gran parte y la convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sojuzgó toda esa parte y conformó la difusión de una ideología comunista que penetró en América Latina. Juan Pablo II fue uno de los manejadores, de los artífices, de los hombres que provocó aquella rebelión en los astilleros de Gulag, en Polonia, donde Lech Walesa dirigió el movimiento que dio al traste con el comunismo, y de ahí la teoría de dominó de los países que fueron saliendo de la órbita soviética hasta el derribamiento del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Le siguió Ratzinger a la muerte del Papa Juan Pablo II en el 2005. Pero Ratzinger era un hombre muy de la ortodoxia y de la dialéctica y de la filosofía vaticana. No se le reconocen grandes aportes ni grandes logros, pues no se puede decir que fue un papa malo. Bueno, pasó sin pena ni gloria y renunció. Renunció, uno de los pocos episodios donde el papa renuncia. El papa es hasta la muerte, hasta su muerte. Y ahí en el 2013 surgió Francisco, el papa de los últimos tiempos, donde
introdujo una serie de reformas directas en la iglesia y sus declaraciones eran muy temerarias para algunos, pero muy revolucionarias para otros. Hablando sobre los derechos de los divorciados, de las mujeres, del perdón del pecado, de los LGTB, de las mujeres en la iglesia. Tenía ideas muy revolucionarias para la iglesia. Pero quizás acorde a los tiempos y después de 38 días de internamiento y unos días más ya fuera del hospital de Roma, murió Francisco. Murió Francisco, el Papa argentino, el Papa latinoamericano. Y ahí entonces los ritos tradicionales de las ceremonias, la presencia de los presidentes del mundo, la congoja universal por la muerte del Papa. Un Papa que se consideró un Papa bueno. Un Papa que creó en su entorno un equipo, nombró durante su papado, del 13 al 25, de 12 años, 89 de los cardenales actuales. Los nombró directamente el Papa Francisco. Y ahí entonces vino todo el ensamblaje de quién sería su sustituto. ¿La línea dura o la línea blanda? ¿La línea conservadora o la línea revolucionaria? ¿Cuál sería la línea del sucesor de Francisco? La prensa internacional habla con detalles de esta última fase de lo que ocurrió desde la muerte de Francisco hasta su sucesor. Veamos este reportaje. ¿Fumata negra o fumata blanca? Las miradas están puestas en esta pequeña chimenea de apenas 2 metros de alto, esperando el color del humo que anuncie Habemus Papam. El 13 de marzo de 2013, a las 7:06 de la tarde, hora de Roma, la fumata blanca anunció que había nuevo papa. Era la elección del Papa Francisco. Este 7 de mayo comienza un nuevo cónclave, pero ¿cómo se elige al líder de más de 1.400 millones de católicos? Todo ocurre en la Capilla Sixtina, bajo los frescos de Miguel Ángel. Este lugar se usó por primera vez en 1492, cuando fue elegido Papa Alejandro VI, pero no fue hasta 1878 que se convirtió en sede permanente del cónclave. La palabra cónclave viene del latín cum clave, que significa con llave, porque desde hace siglos los cardenales quedan literalmente encerrados, incomunicados, sin teléfono, internet ni contacto exterior, hasta que haya un nuevo pontífice. Solo pueden votar los cardenales menores de 80 años. En este cónclave los que asistirán serán 133 y para ser elegido papa un candidato debe obtener una mayoría de 2/3, es decir, 89 votos. El primer día solo hay una votación y a partir del segundo se celebran hasta 4 al día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. También hay 2 fumatas al día, una por la mañana y otra por la tarde. Si el cónclave completa su tercer día sin llegar a una decisión, los cardenales pueden hacer una pausa para un día de oración. A partir de entonces, cada 7 votaciones pueden tomar un receso. Si tras 33 rondas no se ha alcanzado una decisión, se organiza un balotaje entre los 2 candidatos más votados y saldrá el que consiga también 2/3 de los votos. Para votar utilizan estas papeletas donde pueden leerse en latín "elijo como sumo pontífice a" y cada cardenal escribe el nombre de su candidato a mano. Después, por orden de antigüedad, meten sus papeletas dentro de una gran urna plateada y dorada. Hay 3 urnas, ¿no? Se van colocando, una va a la urna donde el cardenal vota, otra va donde se va leyendo y otra donde se van poniendo los escrutados. Después se le pasan al secretario del colegio cardenalicio, quien las va cosiendo con un hilo.
uno por uno los votos. Y de acuerdo a lo que se haya llegado, si se logran 89 votos, quiere decir que hay papa. Menos de 89 votos de una sola persona, entonces esto va a decir que no hay papa. La estufa es otro de los elementos más importantes del cónclave. La que se utiliza ahora es la misma desde 1939 y tiene grabaciones de las fechas y nombres de los últimos cónclaves. No se sabe con certeza cuándo comenzó la tradición de la fumata para anunciar que había papa, pero se documenta al menos desde 1417 en el cónclave que eligió al Papa Martín V tras el cisma de Occidente. Pero además, para garantizar claridad, porque alguna vez el humo se ha visto un poco gris, desde 2005 se usan dos estufas, una para quemar las papeletas y otra con productos químicos que aseguran el color. Blanco si hay papa y negro si no lo hay. Il fumogeno pirotecnico bianco è composto da lattosio e il fumogeno pirotecnico nero è composto da naftalina. Pero además, desde el cónclave donde resultó electo el Papa Francisco, también suenan las campanas de San Pedro, como doble confirmación. Y mientras el mundo mira a esa pequeña chimenea, ¿qué pasa dentro de la Capilla Sixtina? Lo primero que hace el que dirige el cónclave es llamar al que ha ganado. Dice, a usted ha sido elegido pontífice, ¿usted acepta ser el nuevo jerarca de la Iglesia Católica? Él dice sí. ¿Qué nombre se va a imponer? Me pongo el nombre de Francisco. Después de ahí pasan a la Sala de las Lágrimas. La Sala de las Lágrimas es un pequeño cuartico que está allí en la Capilla Sixtina. Hay 3 albas blancas que están hechas previamente, una M, una L y otra XL, de acuerdo al tamaño de ellos. Y luego de eso se llama la Sala de las Lágrimas porque es el momento antes de salir a la logia de las bendiciones. Entonces, por lo general es allí donde ellos se enfrentan a esa soledad, porque en un momento se va el secretario y lo deja solo para que haga una oración. Ese periodo puede durar más o menos 1 hora. Después, un cardenal de alto rango aparece en el balcón que da a la plaza de San Pedro y dice la famosa frase «Habemus Papa», tenemos papa. Y luego otra importante revelación, el nombre del nuevo pontífice. El elegido se asoma por primera vez ante el mundo, da su primera bendición Urbi et Orbi y su primer gesto como nuevo líder espiritual de millones de católicos en todo el mundo. El cónclave es sin duda un proceso ancestral lleno de secretos, simbolismo y tradición. Desde Pedro, considerado por la Iglesia Católica el primer papa en el año 30 después de Cristo, han sido elegidos 266 pontífices. Ahora, el mundo espera al número 267.